Pato, te estaba viendo que estabas mirando también atentamente. Hermoso. Una vez fuiste chico, vi por ahí algo. Sí, todos en algún momento Sí. tuvimos algún sueño. La verdad que uno puede decir que va por el camino que Sí. en algún momento eligió. Y creo que es lo que le pasa a Javier Milei, aunque no sé si en algún momento pensó que podía llegar a ser presidente de la nación. Hoy está sentado en la... Está con en el timón, ¿no? Hoy está en la silla, en la silla más importante de la Argentina, más allá de que algún pope mediático diga que es un cargo menor, como se supo decir, pero es un presidente que marcó un antes y un después en la agenda política cotidiana de la Argentina y que empezó a, de alguna manera, también generar una división en la que él es el centro de una polarización que marca a las claras dos parteaguas que están presentes hoy y que de alguna manera también pusieron a actores que en su momento fueron muy importantes a tener que decidir si ser tiempistas y salir a buscar posiciones más rudas o a negociar con un ejecutivo al que le entraron muy pocas balas y que sin embargo viene de una semana muy compleja como fue la anterior, donde tuvo una serie de derrotas parlamentarias que lo llevaron a tener que empezar a ver a sus antiguos aliados con otros ojos. Nos referimos puntualmente a la Central Gremial de los Trabajadores, a la CGT, justamente que es uno de los actores centrales, si los hay, de la política hay argentina. mucha tensión, ¿no? Y estamos en el marco, además, de la reglamentación de la reforma laboral que salió con la ley Bases, ley que el gobierno estuvo 6 meses trabajando de forma intensiva en el Congreso de la Nación, con un fuerte apoyo del PRO, y que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, anunció que va a empezar a reglamentar los artículos centrales en un contexto en el que el mercado laboral argentino está partido al medio entre formalidad e informalidad, 50% de los trabajadores argentinos están en negro y al mismo tiempo desde los sectores industriales, desde los sectores empresarios, se pone sobre la mesa la necesidad de flexibilizar los instrumentos legales del país para poder fomentar el empleo registrado, algo que al gobierno le sirve porque eso implica más aportes, implica solventar un tema que hoy está en la agenda pública, que es el tema de los aportes previsionales, de las cajas jubilatorias que están sobre la mesa después de la última derrota parlamentaria que tuvo el gobierno. En ese contexto estamos. Sí. ¿Y cuáles van a ser los principales puntos de los cambios que van a afectar, Patricio? La primera parte de la reglamentación va a tocar algunos puntos que son preocupantes para la central obrera, particularmente respecto a el bloqueo a las empresas, porque lo que están diciendo es si el bloqueo a las empresas, si la huelga que no deja salir los productos o entrar a los proveedores de las empresas por parte de los trabajadores es causal de despido, se estaría afectando un derecho constitucional por parte de la representación gremial. Claro. Ese es uno de los puntos centrales que hoy están en la mira de la negociación tensa que se está dando entre el gobierno y la CGT. Otro de los puntos centrales tiene que ver con el periodo de prueba. Un periodo de prueba, recordemos que hasta este momento era de 3 meses, se amplió a 6 con la posibilidad de prorrogarlos a 8 o a 1 año, dependiendo la escala de las empresas. Mientras más chiquita la empresa, más tiempo se prorroga eso. Otro de los puntos centrales tiene que ver, y aquí creo yo que es donde más está poniendo el foco la Central de Trabajadores, con el tema de las indemnizaciones, con el régimen a través del cual se indemniza a los trabajadores que son despedidos de las empresas, porque el gobierno busca este modelo de la UOCRA. Y tomó el ejemplo de la UOCRA. Exactamente, claro. Y en la negociación que se hizo en el Congreso de la Nación, lo que se logró fue que cada uno de los sectores productivos de la Argentina tuviera su propio convenio específico, siempre tomando como modelo el de la UOCRA para que no hubiera un solo régimen completo que afectara a toda la estructura productiva y económica del país. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la vinculación de el trabajo formal registrado y la responsabilidad a la hora de tomar trabajadores, la vinculación respecto de las empresas con el trabajo. Acá se desglosa en 2 partes. Sí. El gobierno proponía que algunos empleados monotributistas, algunos trabajadores monotributistas pudieran tener no una relación de dependencia con otros trabajadores, sino una especie de colaboración. Ese es uno de los temas que más preocupan, porque de alguna manera estaría flexibilizando el mercado laboral y empezando a terciarizar. Y la terciarización es otro de los temas que preocupa. Se quitó de la reglamentación de la ley la imposibilidad de que una empresa terciarizara
el trabajo a través de otra empresa, de una tercera empresa. Y eso lo que está diciendo es, ojo, que podemos entrar en un esquema de precarización donde el trabajador va a cumplir servicios a un lugar que en realidad no tiene la responsabilidad de protegerlo. Claro, y ahí también las empresas es como que también toca el bolsillo de los empresarios. Empresarios que además están siendo presionados por el gobierno nacional, no solamente para que blanqueen trabajadores, sino también para que empiecen a hacer inversiones, grandes inversiones las que puedan hacerlo, y le permitan al gobierno no solamente recaudar más pesos, sino también recaudar más dólares que engrosen las reservas, en un momento en el que se empieza a hablar también de un camino hacia la salida del cepo, con nuevos préstamos que podrían venir de los países árabes, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, para que el cepo a la economía argentina se flexibilice y de alguna manera también la economía empiece a volver a moverse a un ritmo más normal y cotidiano. Leía en una de las partes que dice, los trabajadores que se encuentren incluidos en la regularización poseerán el derecho a computar hasta 60 meses. ¿Cómo sería? ¿Cómo nos explicas eso? Bien, eso 60 meses de servicios. Exactamente, ese es uno de los elementos que desde la central gremial de alguna manera están más dispuestos a negociar con el gobierno, porque lo que están diciendo es, las empresas tienen empleados en negro que no han puesto, que no les han hecho los aportes patronales correspondientes. Entonces, lo que el gobierno dice es, las grandes empresas tienen la posibilidad de poner en blanco, creo que hasta un 70% de sus empleados, poniéndoles en blanco el 60 meses de aportes patronales, y mientras más chiquitas las empresas, más meses le dan la posibilidad de hacer una moratoria para blanquear y registrar a los empleados, con la intención de, como decíamos, que el mercado laboral formal argentino empiece a crecer y de ese modo también haya una estabilidad económica general mucho más importante. Y en el medio de todo esto, la Central Gremial de los Trabajadores se reunió en el Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner en un intento de empezar a pensar las elecciones del año que viene con un armado electoral que tenga un anclaje sindical mucho más fuerte. Hay quienes dicen que el peronismo suele ser la segunda opción, la opción preferida de una gran parte de actores políticos al momento de las elecciones. Creo que es parte de lo que podemos empezar a ver, y no descartaría que la CGT junto con actores vinculados al peronismo empiecen a buscar algún tipo de vinculación con el gobierno que les permita no llegar a la última instancia de un paro general con el que se avisó, pero que creo que hay muy poca voluntad por parte de la Central de los Trabajadores para hacerlo, porque en off lo que dicen las fuentes cercanas al gremialismo es el clima todavía no está lo suficientemente permeable para que una medida de fuerza de estas características tenga el impacto que supo tener en otras oportunidades. Claro, bueno, la CGT, vos decías, bueno, la CGT te arma un paro, la CGT, hoy es como que está un poco más debilitada, ¿no? De hecho, las últimas veces que la CGT tomó alguna medida de fuerza, el país, que solía paralizarse completamente, no lo hacía, no acompañó. Y el momento más fuerte quizás fue cuando se sumó transporte, camioneros. Y los gremios del transporte, que de alguna manera también frenaron, pero que no tuvo el acatamiento que supo tener en otros momentos, y eso también habla del escenario de fragmentación, de atomización de la representación y de la debilidad que están teniendo los sindicatos en general, porque cada vez tienen menos afiliados, producto de que el trabajo registrado es cada vez menor y las modalidades nuevas de trabajo que de alguna manera fueron apuradas por la pandemia y que empiezan con la globalización a ser cada vez más frecuentes, le quitan base de sustentación. No es lo mismo un gremio que en los 90 te paralizaba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de Tucumán, a un gremio que hoy necesita la alianza con 3 o 4 sectores para tener el mismo impacto que antes tenía.